a la chamanería, en base siempre al sometimiento extraño. Estos personajes casi siempre aparecieron por cultos que se generaban, conexiones que se generaban con el oscuro. O sea, eran en los chamanes, bueno, pues el dios de la oscuridad no hay otro más que el diablo, Satanás. Y se fueron generando estos acercamientos. Así como cuando un ser humano se acerca a decir, Señor, bendice mis alimentos, bendice a mi familia, cuando alguien se acerca, también es escuchado en la oscuridad. Estos rituales se siguen manifestando y se siguen además maquinando. Estas entidades toman relevancia porque esos chamanes, esa gente, los místicos, los brujos, toda la gente que estaba en esta parte de hechicería, de remanente científico empírico, por así decirlo, se fue adentrando también a la parte meditativa, porque ejercían estos rituales con conocimiento de causa. Por eso se hace tan sólido todo esto, por eso es que incluso algunos brujos ingieren hongos, algunos alucinógenos, para poder perderse, para poder adentrarse en ese mundo etéreo, donde el maestro interno, el real ser, había esa conexión y había ese desprendimiento de conocimiento que llegaba a sus holguras. Era algo sumamente muy fuerte, sin embargo, se daba la conexión satánica, el diablo tomaba esa parte de posta, y bueno, ¿cómo es que se genera el tema de los animales? ¿Cómo se convierten en animales? ¿Cómo es que se da esta? Bueno, la conexión era hacia lo oscuro, ¿sí? Ellos de repente tenían admiración, por decir, por un lobo, por un perro, por un gato, incluso por un caballo, un toro, porque son diversos los animales que adquieren esta. Y bueno, ellos asimilaban que tratándolos como de la familia, estos animales serían y transmitirían su conducta, no nada más física, por lo que de manera cognitiva podemos adquirir, sino la gente de manera, en el pensamiento me refiero, sino que también en los movimientos, en la parte que se muestra a través de los movimientos, de las costumbres, de las danzas, y ellos tenían una empatía y se generaba este enlace con ellos. Dormían con ellos, por eso decían que se transformaban después de una noche. Bueno, dormían con ellos para aprender de su descanso, de todo lo que se generaba. Para mimetizarse. Así es. Y esto creaba un desarrollo muy fuerte, porque el animal, después de 7 meses de estar, de 7, 8 meses de estar viviendo esta conexión con los seres humanos, también el animal aprendía costumbres. Esto es que se volvía un adiestramiento muy fuerte, ¿sí? Es una conexión que se generaba. Entonces, él salía y el animal ya sabía qué es lo que quería. No había esa transformación como tal. Tenemos que decirle a la gente, pero ya el animal entendía de los deseos. Después de los 7 meses, la persona mataba el animal y comía su corazón. Esto se daba de una manera muy fuerte. En Alejandría fue un lugar donde se desbordaron estos eventos. Y de alguna manera todo esto fue cambiando el curso de la historia. Todo esto toma una proporción distinta cuando el diablo empieza a tomar la entidad. En estos trances de meditación, el diablo empieza a actuar y entonces se materializa, porque estaban cediendo el libre albedrío los seres humanos, y entonces ya había ese bloque de maldad para tomar almas de los niños, porque muchas veces era por almas de los niños, muchas veces se hizo de manera inocua, robando simplemente el ganado, robando gallinas, robando vacunos, ovinos. Y bueno, pues esto se fue dando y maquilando de una manera muy fuerte, querido hermano. Es decir, ¿cuál era el tema para ellos? ¿Por qué mimetizarse? ¿Por qué querer tener a lo mejor los poderes, por así decirlo, las costumbres de un animal? Y a lo mejor robarse
ganado o ese tipo de cosas. Era algo muy fuerte porque siempre terminaban mal. Una posesión, viviendo bajo el lucro de la maldad, como brujos malos. La gente les temía, buscaban el que la gente les tuviera temor, de manera territorial. ¿Y cómo podías identificar que era realmente el animal o era el ser humano en ese momento? Bueno, definitivamente había rasgos del animal que se le hacían conocidos, y hay que darnos cuenta de algo que sucede. Por ejemplo, cuando nosotros crecemos en un hábitat con los hijos van adquiriendo la manera de caminar del papá, la manera de sentarse, son manías y se le van pegando. Lo mismo sucedía. Por ello ubicaban oye, es que él se mueve así. Entonces, cuando se daba algún movimiento, oye, es que este animal no actúa como todos, sino que realmente había esa conexión, porque cuando se soltaba este animal, él trabajaba ya desde la mente, y la mente es algo muy fuerte que genera esta condición del temor. Además, ellos lanzaban advertencias para hacerse saber. En la noche andaré y les haré travesuras. ¿Cómo no iba a meterse por ejemplo, un perro, un lobo, a comerse unas gallinas, o si no se le daba de comer también? Porque ellos estaban en la bravura, o sea, ellos vivían esta parte, pero no lo tenía bien alimentado, porque si no, no habría esa conexión. Hay que recordar que el ayuno terapéutico genera esa parte de conexión. Ellos mismos no eran unas personas que estuvieran alimentándose, sino que en esa parte de desesperación, esa parte de conciencia que se genera, y tú lo sabes, a través de la meditación, se generaba esta parte de conocimiento. Entonces generaban las condiciones para que pudiera actuar el animal. Así es, cosas realmente muy, muy fuertes, y que realmente tienen que ver más con lo satánico, porque la gente empezaba a vivir eventos contrarios, pero esto rebasaba los límites, porque al mismo hechicero se le iba de las manos, y entonces estos eventos ya los vivía un esbirro de la oscuridad. Esto es el mismo Satanás, metiéndose con algunos niños. Algunas mujeres se dedicaban a esto, ellas son las llamadas brujas. Y bueno, pues tomaban esta apariencia, ¿sí? Porque parecía que exactamente aparecía el animal y no se veía a la persona. Bueno, porque estaba en un ritual, en una cueva, en algún lugar donde estaba creando esta conexión con el animal. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar a darle salida a sus comunicaciones a través de nuestras páginas de Facebook. Recuerde que estamos en El Abrazo del Silencio y también en la fanpage de Julio César Mendoza. Y bueno, también tenemos una línea de comunicación con WhatsApp, mensajes al 2221-396226. Bueno, nos están escribiendo, nos dicen: muy buenas noches, les quiero platicar del Tupa. Es un espíritu guardián de los cerros que rodean las poblaciones de Yolotepec y Chinango, cerca de Guajuapan de León, Oaxaca. Este espíritu puede tomar forma de hombre, mujer, piedra o animal. Esta creencia data de tiempos prehispánicos y se preserva hasta el día de hoy. Se cree que puede otorgar riquezas o curar enfermedades si se le lleva ofrendas como tabaco, alcohol o frutas. Si no se le pide permiso para entrar al cerro, puede quebrar huesos y dejar inconscientes a las personas, pero nunca matar. Familiares míos me comentan que ellos lo han visto en forma de serpiente emplumada. Saludos de Eli y David, los escuchamos hoy en la Ciudad de México, somos sus fans, los conocimos en nuestros viajes en carretera. Muchas gracias a Eli y David, que hoy nos están sintonizando desde la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está, agradecemos mucho su comunicación. Lau Moreno está pendiente, dice: saludos, interesante tema. Ingrid Chávez Tolentino, buenas noches. Saludos para mi mamá Dioselina, aquí en el municipio de Tlaxco. Es muy común que se escuche el nahual a partir de las 12. Gabriela Elisa, que también nos está sintonizando como cada viernes. Un abrazo, mi querida Gaby. Eva Torres dice: saludos a todos. Trini Pastrana, saludos a todos, y a Gaby, Elisa, a seguir viendo este interesante tema. Bueno, ahí se están invitando entre los radioescuchas, y la verdad es que nos da mucho gusto que también ya se comuniquen entre ustedes.
Sebastián nos está diciendo: buenas noches, saludos, me encantan estos temas. Desde niños me han contado estas historias de los nahuales, mi abuelito y papá, que en el pueblo aparecía. Ellos eran de la Mixteca de Oaxaca. Yo sí creo que existen también otras historias de amigos que he conocido. Belén Alvisuri dice: Belén y Cami, saludos. Diana Siri también nos está saludando esta noche, muchas gracias. Y también ya se están conectando más personas. Por ejemplo, está Elena Bonita. Y bueno, pues aquí les vamos a dar salida a sus mensajes. Entonces, pues seguimos platicando acerca de este tema. Son las 10 de la noche con 18 minutos sobre los nahuales. Y esperamos sus comunicaciones también aquí. Entonces, bueno, pues ya hemos desvelado el asunto de que no es que se convierta una persona en animal, sino únicamente, bueno, pues en un control total de un animal. Una conexión hacen de las suyas, ¿no? Así es, y lo peor viene cuando esto se sale de las manos, porque el diablo, el oscuro, tiene la capacidad sensorial de mover un animal. Hay que recordar que los animales tienen el alma colectiva, son muy similares en la actitud de los perritos, solo o son traviesos, buenos, o son ladradores y malos. Claro. Entonces ahí se genera esa parte de conexión, y la verdad es que bueno, los animales van teniendo distintas actitudes. Imagínate si no le das de comer a un animal, lo tienes amarrado y tratas de convivir con él, es algo muy fuerte, porque creas una amenaza. Realmente es una amenaza, y como tal, si tú le acercas también la sangre y convives, en ese sentido va a buscar sangre. Entonces el hecho es que los gallineros eran de 10 o 12 gallinas desplumadas, totalmente destrozadas, porque ya no es que quieran comerse la carne, sino es paladear la sangre. Es esa parte, ¿no? Y bueno, después de ese cierto tiempo, las personas, los chamanes, los hechiceros, mataban, sacrificaban al animal en el que estaban trabajando y comían su corazón. Entonces, en su entender, estaban teniendo la conexión con los animales, y sí la había, yo creo que sí la había, porque esto generaba en este sistema, como lo dije, colectivo, que otros animales se acercaran del mismo género, si era otro perro, y ya tuvieran un respeto como el macho de la manada. Entonces sucedía algo así. Esto no paraba ahí, y entonces trabajaban con un caballo, algunos dominaban hasta 3 tipos de animales, 4. Ahora todo tiene sentido, mi querido Alex. Les voy a platicar y compartir una historia. Mis abuelos son de la región de Atlisco, y ellos, en la época antes de la revolución industrial, trabajaban en la ex fábrica de Metepec, que tiene muchísimos años. Acaba de cumplir, no acaba de cumplir, tiene más de 100 años. Y entonces toda esa zona pues era de fábricas textiles. Y un momento en donde pues los hijos de los trabajadores mandaban a su familia pues a trabajar, ¿no? En otras fábricas más pequeñas, como era el León, como era la Carolina, en la zona de Atlisco, etcétera. Y entonces tenían que caminar en la madrugada para entrar al primer turno, al turno de la mañana, o a veces los mandaban al turno de la noche. Y entonces, pues tenían que caminar por veredas, ¿no? Hay una barranca que te conecta de Metepec hacia el León. Y bueno, pues mi abuelo me contaba que efectivamente un día, caminando y antes de atravesar un puente, se encontró, vio que iba a atravesar, que iba un cerdo muy grande, y que atrás iban otros cerdos, pero no en un caminar como normalmente pueden ir cuando trasladas de un corral a otro, tal vez, ¿no? Sino tenían una conducta y una condición pues diferente. Él intentó hablar y pues con este tema del conocimiento que se va pasando de generación en generación en los diferentes pueblos, pues trataba de comunicarse con él y no le permitía irse, porque la creencia es que si tienes un sombrero, una gorra, entre ellos una navaja, volteado, y ya no se van. Entonces, hasta que pues él me contó que le habló y le dijo: déjame ir, y yo es que tengo un compromiso y me estoy llevando sus animales, literalmente me los estoy robando porque necesito darles de comer en una fiesta, mañana te espero en tal lugar. Entonces se supone que fue a este lugar
y efectivamente lo recibió una persona y que posiblemente pues haya generado esta conexión. O sea, no es que haya sido el animal la persona, sino fue a través de una conexión telepática y que claro, se conducían los animales a través de este líder macho que los iba llevando hasta donde él quería que llegaran. Yes. Qué interesante, mi querido hermano, porque pues obviamente así la gente que nos está sintonizando entenderá. Puede entender este tipo de historias y de leyendas que se van poco a poco pasando de generación en generación, y que ahora que me dices, sí. Entonces dice que lo trató muy bien. Así es. Y que fue muy abundante con él, etcétera, etcétera. Le dio comida para llevar. Dice, yo obviamente no me la comí. Y pues hasta ahí, ¿no? Llegó, me la llevé y todo. Y dice, pero me trató muy bien, etcétera. Entonces, dice, era una persona que parecía aparentemente normal. Muy buena, además. ¿Por qué pasa esto? Vuelvo a decirte que el diablo, la dualidad del diablo, es exactamente mostrar una cara de ángel, ¿no? Entonces, preciarse siempre de conducirse siempre por la buena élite de la parte espiritual, porque es muy fácil perderse. Y seguramente que esta experiencia fue de una manera muy fuerte, y fue un poco por el morbo de seguir y desenmascarar esta historia, y seguramente que quedó más confundido todavía, y por no entender que esto estaba sucediendo, y las telepatías existen, y todo va teniendo un nivel distinto. Fíjate que ahorita recuerdo que mi papá me platicaba cuando se iba a trabajar, entraba a las 2 de la mañana y se iba caminando y veía constantemente animales que lo seguían, pero lo seguían por buen tiempo, no era que fuera un ratito, sino unos 10, 15 minutos, y luego se le desaparecían. Esto es de manera histriónica. Realmente el nahual, los llamados nahuales, están hechos para que no pases. Ajá, exacto. Están impiden hechos, el paso. Así es, no para seguirte. Ellos no te van a seguir. Seguramente que era un perrito que andaba ahí perdido, pero no. Los nahuales tienen una conducta fuerte. Además se habla de ojos rojos, de ojos deseosos de sangre. Cuando la presa, el animal que se precie de estar en una actitud diferente, imagínate si le das de comer sangre, se va a volver destructivo, se va a volver negativo, sí, pero jamás atacará a su amo, sí. Entonces, en esa parte rebelde, ellos impedían el paso a los terrarios, a algunas zonas que ellos consideraban íntimas de ellos, o que quisieran apropiarse de ellos, los ponían cerca y les dejaban el alimento cerca, para que estuvieran siempre deambulando por ahí. Cuando se llegaba cerca del amanecer, los llevaban a su dormitorio, al lugar donde los tenían, porque los tenían en oscuridad. Por ello es que, fuera de que los animales sean tan astutos, tan hábiles en la oscuridad, pues tenían esa parte de conducta selectiva en las noches. Entonces, ellos no veían la luz del día, estaban siempre en esa parte oscura, porque esto les hacía ser todavía más agresivos. Bueno, pues nos están llegando más comentarios. Dice, buenas noches, José Martínez nos escribe, mi papá le tocó ver uno de noche cuando era niño, era un ave. ¿También se convierten en aves? Bueno, no se convierte, ya dijimos que no se convierte. También hay aves que pueden ser animadas así. De las más empáticas con el ser humano, es un ave que es carroñera, es el búho. La lechuza es un ser que normalmente es nocturno, y bueno, pues tiende a tener esa parte de actitud. El ser humano, incluso, recordar que la parte prehispánica se comunican ya sea en aullidos, los mismos lugareños de algunos sitios serranos se comunican por medio del sonido del búho, del sonido del aullido del coyote. Y esto es una forma de comunicarse. ¿Cómo pueden trabajar, por ejemplo, aquellos que hacen un excelente, de manera gutural, un sonido
que se asemeja, pues tendrían que tenerlo acá, mamar realmente el conocimiento de estos animales, las actitudes, y además sentir esto. Cada vez que venía una amenaza de que voy a venir de noche, voy a alterar tu casa, se iba aullando y entonces les dejaba un preámbulo listo. El ser humano es muy dado a consentir que el miedo les gane. El miedo es ignorancia. Y realmente nosotros de repente no estamos listos para lo desconocido. Oye, pero a ver, bueno, si encontramos un animal que de repente tiene una actitud que no es normal, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo podemos, y qué es lo que vamos a regresar después del corte porque ya nos tenemos que ir a la pausa, qué es lo que podemos hacer en caso de tener un encuentro de esta naturaleza? Ahora, quisiera terminar el comentario de José Martínez. Dice, mi papá vio uno cuando era niño, era un ave volando y llevaba un cerdo. Son chamanes que hacen bien o mal. Saludos de San Pedro Atlisco. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues vamos a regresar con esto y aquí estamos en el abrazo del silencio, un respiro para tu alma. Seguimos. A ver, son las 10 de la noche con 29. Vamos a seguir. Bueno, a ver, entonces, mi querido hermano, platícame. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer en un encuentro de esta naturaleza? Bueno, pues el miedo es sumamente importante aquí. Es el que genera el arranque, el desbarajuste. Porque alguien, date cuenta en la actitud, si tú vas pasando y te arriesgas a pasar frente a una manada de perros, siempre hay uno que se te va a acercar más de la cuenta. Bueno, pues es el líder. Entonces, si tú mueres de miedo, también en efecto colectivo, también los animales saben del temor. Y bueno, cuando un animal pequeño, como un cerdo, como un perro, como un burro, porque también los burros también se copia esta actitud. Ellos son muy dados a manejarse también en estas partes. Además, eligen los burros negros para manejar esta parte. Todo esto tiene un ensombrecimiento, mi querido hermano, porque después de todo esto, después de que se devora el corazón de estos animales, hay un conocimiento y una actitud para poder acercarse y no mover nada más a uno, sino a varios. Es ser clínicos, se vuelven clínicos estos chamanes de la actitud de estos animales y entienden del diálogo y de las costumbres, y esto les enseña cómo es que se vuelven violentos, cómo los atacan. O sea, ellos duermen con ellos. Por eso es que decían, después de que se encierran 7, 8 días, salen convertidos ya en el animal. Es una de tantas leyendas de los nahuales. No es así. Están mucho tiempo con ellos, advirtiendo, aprendiendo de toda esta melaza que se genera en el conocimiento que tienen y la conducta de los animales. Sí, o sea, copian conductas, sonidos, hábitos, etcétera, ¿no? Para poder dominarlos. Rasgos también. Y ¿sí? Pueden incluso estar y hacer de repente algún mugido, algún movimiento que normalmente hace el animal, y eso a la gente le va a dar mucho miedo. Sí. Entonces, esto es un plan con maña. Sí, seguramente sí. Bueno, son las 10 de la noche con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos mucho más aquí en el Abrazo del Silencio FM. Un respiro para tu alma. Es momento de hacer una pausa. Es un respiro para tu alma, donde el abrazo del silencio puede fecundar una propuesta para el despertar de la conciencia si atrapamos un respiro para el alma. Puebla Radio. La basura que tiras en sitios inadecuados es capaz de acabar en lugares inesperados, sin que tengas la menor idea. Como por ejemplo el mar o algún cuerpo de agua. Algunos animalitos de mar confunden esos desechos con alimento y al momento de ingerirlos les puede ocasionar la muerte. No tiremos basura en la calle. Recicla, reduce y reutiliza. Puebla FM 105.9, la radio de Puebla.
En seguridad empezamos cumpliendo. 1000 patrullas de inmediato. Incremento inmediato de las policías estatal y municipales. Porque un buen gobierno vence el problema de la inseguridad. Una gran lucha contra la delincuencia. En seguridad de inmediato empezamos cumpliendo. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. En las zonas más vulnerables de nuestro país, los niños necesitan mucho más que aprender a leer y escribir. Necesitan héroes, y tú puedes ser uno de ellos. Inscríbete en el CONAFE como líder para la educación comunitaria. Si tienes 16 años o más y concluiste la secundaria, sé parte de la nueva escuela mexicana. Regístrate en gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El gobierno de Puebla hace el llamado a las y los poblanos a evitar la acumulación de agua en piletas, latas, botellas, bebedores, tanques y llantas para evitar la reproducción del mosquito transmisor del virus del dengue. En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda inmediatamente a la clínica más cercana. Gobierno de Puebla. A hacer historia, a hacer futuro. Estamos de regreso en el abrazo del silencio, un respiro para tu alma. Son las 10 de la noche con 34 minutos. Si ustedes supieran lo que platicamos aquí en el corte, se les antojaría. Pero bueno, oigan, gracias por sus comunicaciones. Y aquí nos dice Ingrid Chávez Tolentino una pregunta: ¿cómo se podría diferenciar el sonido de un nahual de un animal? Vuelvo a repetir, los animales están adiestrados, son animales adiestrados. Y bueno, pues están también ávidos de sangre, porque se les enseña, como se los digo, a comer sangre. Al no haber alimento, es muy dado. Y bueno, la sangre genera un desequilibrio también en la actitud de los animales, así como del ser humano. Ok, dice, es interesante, Oscar, Oscar Palestina nos está diciendo, es interesante, a lo largo de la historia, los ancianos, chamanes, alquimistas, los llamados brujos, bajo la observación de fenómenos y comportamientos y con cierto misticismo guían a su comunidad. Y pues gran parte de esto, y es lo que platicábamos, y quiero entrar con esta pregunta, mi querido Julio, pues en realidad, ¿qué ganaban? O sea, ¿qué ganaban con hacer este tipo de pactos? O sea, te decía que si era el poder por el poder. No, por supuesto que les encantaba que en el vuelo de la vanidad que les tuvieran miedo, pero eran terratenientes, era gente que si cultivaba la meditación tenía una actitud que llevaba el precio por encima de los demás, un alto sentido común en la maldad, vuelvo a hablar de la parte diabólica, y ellos hacían mención de que esa tierra, si se querían quedar con algún terreno, alguna tierra, de que esa tierra estaba maldita, y entonces la gente con temor se deshacía de algunas tierras y ellos amablemente las compraban. Amablemente, sí, oye. Dice, buenas noches, lo estamos escuchando desde San Antonio Matlahuacales, en Chignahuapan, muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes algo que le sucedió a mi concuño. Él salió una noche a buscar unos borregos que se habían perdido. Entonces empezaron a atacarlo. Corrió a la casa de unas personas que vivían por ahí. Llegó sin camisa y tenía grandes moretones. Al día siguiente fue a buscar su camisa y grande fue su sorpresa al verla desgarrada, y en su bolsa encontró su dinero, pues él pensaba que lo querían asaltar. Algunas personas dicen que fue un nahual, otros dicen que fue una bruja, pero en realidad no sabemos qué pasó. Sí, vuelvo a decir que los animales siguen siendo animales. El temor, fincar el temor, ellos los ponen para que no crucen. Es como, aun cuando, imagínate, si a un cochinito le enseñas a que te siga, el cochinito te va a andar siguiendo. Sí. Pero además, si está enseñado a tener una conducta negativa, también va a tener esa parte de reflejo. La mirada, vuelvo a decir, ¿por qué los ojos rojos? Porque exactamente cuando comes mucha carne, cuando comes por ejemplo, si comes demasiada fresa, pues se ve la piel rosada, amanzanada, aquellos que les gustan tanto las manzanas. Bueno, pues acá es un reflejo de la conducta. Si estás comiendo sangre, si estás teniendo esa parte de acercamiento como alimento, esta parte,
vas a ser reflejo de lo que comes. Y la gente dice es que tiene los ojos muy rojos y es por eso que existe este comentario, ¿no? Sí. Sí, así es. Bueno, dicen aquí también, ya nos está saludando Estela Zagoya, que como siempre está muy, muy pendiente. Y bueno, pues una vez que ya estamos entrando en el tema de qué es lo que ganaban y que era, pues realmente era la tierra lo que buscaban, inyectar el miedo. A ver qué pasa cuando, pues ya una vez que tenían la dominación de un animal y que pasaban los días. ¿Cuántos días? ¿Y se comían? 6 o 7 meses. Ok, 6 o 7 meses. Después de esos 6 o 7 meses, ¿podían volver a hacerlo con algún otro animal? Sí, o sea, se volvían especialistas de las conductas animales, porque hay que recordar que el macho alfa tiene una actitud de fuerza. Además no elegían a un perro flacucho ahí, un buen ejemplar que pudiera dejar esta parte. Ok, dice Suri Saday de La Cruz, dice saludos, escuchamos el programa desde Ciudad del Carmen, Campeche. Muchas gracias, Suri, te mando un abrazo. También Marcela Galloso ya está pendiente, Alma Palestina también, Alex Figueroa también, ya están escuchando el programa. Nos da mucho gusto que estén pendientes de estos temas. Y bueno, pues a ver, también entonces podían hacerlo de manera infinita. Así es. Vuelvo a decir que, por ejemplo, estos temas son difíciles de abordar. Siempre va a haber la parte mental, nos va a decir esto no puede ser, cómo puede ser posible, pero bueno, los vestigios están y bueno, realmente tendríamos que adecuar primero esa avanzada, ver cómo gente como esta, por eso hablas de una abundancia en el tema de allá de Metepec. Había, así es, abundante, porque ciertamente gozaban eran como ofrendas que se hacían después de una gran cosecha de tiempo. Ellos también tenían esos desbarajustes de fiestas bacanales, se les llama. Y bueno, imagínate también llegar a el grado de comer la misma carne, ¿no? Darle de comer de la misma carne, por ejemplo, carne de burro al burro y al cochino, carne de cochino. Entonces se vuelven sádicos, es como alguien que se enseña a hacer el mal. Esto desabotona muchas otras vertientes. Las situaciones se tornan satánicas y diabólicas cuando efectivamente esta persona empieza a ser tomada aún más fuerte por el oscuro, ¿sí? Cuando se empieza a meter ya con las vidas de las personas. ¿Lo pueden hacer? Claro, pero es el diablo, ya no es la persona, sí. Ya es la posesión. En esa inmadurez, bueno, pues el diablo siempre está ávido de almas, entonces por ello de repente sacaban a los niños o chupaban, succionaban la pineal, que es la mollera. O sea, que se generaban muchas cosas que parecen controversiales, pero de verdad que es de estremecerse toda la mala intención que tiene la gente. Mucha gente ha anhelado, por ejemplo, el conocimiento de distintas maneras, y cuando, por ejemplo, mucha gente abrió, por ejemplo, el cerebro de Einstein, ¿para qué? Para saber si efectivamente era mucho más grande. No, realmente estos efectos se generaban para succionar el conocimiento, para tener todos los antecedentes. Es algo muy, muy fuerte y creo que eso rebasa todo los antecedentes que se tenían de los nahuales. ¿Y después de qué tiempo sacrificaban a los animales? 7 meses. Después de los 7 meses. Así es, eran 6-7 meses más o menos. Tiene que ver con los solsticios, con equinoccios, con las temporadas de 6 meses. Las lunas se contaban y bueno, pues es cuando entraba esta parte, porque también mencionan y hablan un poco de astrofísica, no nada más es hacer por hacer. Todo el peso del magnetismo de la luna también tiene, y bueno, esto fue creado desde épocas milenarias, o sea, realmente fue creado este conocimiento muy atrás. En el tiempo babilónico también aparecía todo esto. Ha sido
entronadas muy fuertes que se han quedado grabadas en la historia y que han marcado una era. Imagínate, una vez se habló de la muerte de 7 niños, por ahí por 1600, está documentado, de 6 niños, y tenía las garras del animal, ¿no? Muchas veces los animales, imagínate si como entrar al gallinero, como es el micro, es el macro, como es adentro, es afuera. Esto es que si entraban y dominaban, por ejemplo, el lugar, lo que querían era sangre. Entonces el animal sí se metía con los niños, los mataba, los mutilaba, y solo era el hacer el daño. Y entonces se hablaba de una manera muy fuerte de parte de los nahuales, y lo hacían como una parte de venganza, a veces por no conseguir lo que ellos querían. Ahora, bueno, dice, buenas noches, José Luis, te escuchábamos en Songozotla, excelente programa. Songozotla es un municipio de la Sierra Oriental, de la Sierra Norte. Excelente programa. Tengo un vecino que tiene un perro negro de ojos diferentes, que es azul y negro, y cada vez cuando aúlla en el día o en la noche, seguro hay un difunto y no falla. Sí, yo creo que es parte también claro, de la perspectiva, no de la perspectiva, de el instinto de los animales, ¿no? Así es, la buena intuición que tienen. Es por ello que tratan de semejar ese tipo de conocimiento, porque los animales son sabios, tienen su sabiduría. Sí, incluso, bueno, los podemos ver en conductas antes de que tiemble, antes de que exista alguna catástrofe, que va a morir alguien. Cambia. Así es, lo perciben cuando un astral se está yendo, una persona se está muriendo, lo pueden percibir. A lo mejor no se le despegan a la persona, empiezan a aullar, y son cosas muy fuertes que vienen sucediendo, mi querido hermano. Muy bien, dice Tony Pulido, hola, saludos, excelente programa. Belén Alvisuri dice, ¿cómo sabes cuando están cerca y están lejos según el aullido y por qué? Oscar Palestina nos dice, pregunta, ¿cuál era o es la fuerza o ente que los contrarresta o neutraliza? Bueno, vuelvo a decir que tiene que ver con el miedo. Si nosotros somos controlados, el instinto animal también tiene reflejo de que cuando hay alguien fuerte en esa parte. Muchos animales murieron porque no los dejaban pasar, pero la gente llevaba un buen machete, la gente era brava y sacaba a veces armas de fuego. Pues serás muy bravo, pero toma su balazo, tome su garrotazo. Entonces y pues sí se morían. Claro. Y bueno, y se habló también de las muertes de los animales, de los nahuales. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, que al otro día ya no se encontró el cuerpo, pues el dueño del animal, pues le habían detenido su ritual, se llevaba el animal. Entonces, para comerse el corazón, si estaba en tiempo, y si no, bueno, pues para no dejar ese indicio, porque son mañosos. Por eso ellos mismos los desaparecen. Así es. Bueno, pues ahí está, sin duda es un excelente tema, y bueno, pues me gustaría decirte y preguntarte, ¿qué es lo que pasa entonces cuando... antes de ir a eso, ¿es solamente los hombres pueden hacer eso o también las mujeres? Las mujeres también, por eso las llamadas brujas, por ello se manifiestan todo este tema en todos los ámbitos. Gente muy malvada, muy ruin, también que se dedica a lo mismo, y bueno, pues sí, las mujeres también participan, las nahualas. Oye, y a ver, ¿qué pasa? Ya, finalmente, ¿qué pasa cuando un tipo de estos que ya hicieron pacto con el oscuro y que pues han actuado en diferentes momentos de su vida así mal, ¿no? O sea, con este sometimiento, con este ejercicio del poder mal habido, con esa dominación a través del miedo y del poder? Pues, ¿qué es lo que pasa cuando fallecen, cuando mueren? Bueno, suceden cosas muy fuertes porque, para empezar, va a haber una manifestación gutural de los animales. Si trabajaron con 3 o 4 tipos de animales, se manifestarán las cabras, se manifestarán los perros, los burros, porque está muriendo uno de los suyos. O sea, así lo reconocen, porque ellos son capaces de volverse como el macho alfa, y entonces debe de haber una despedida por parte de los animales, pero también se genera esa parte de
exorcización, de apartar esa parte oscura, el cuerpo se queda y muere en mucho dolor. Eso sí, es esa parte flagrante de mucho dolor, de muchas cuentas por pagar, que de repente a algunos les ha venido el arrepentimiento, pero demasiado tarde. Tú sabes que cuando has obrado de alguna manera negativa, va a aparecer esa parte dolorosa, pero dolorosa. Hacen pacto y esa alma la toma el diablo. Mira, hay algún texto, alguna información que me fue transmitida, que aquellas almas que se dedican a hacer cosas como estas regresan a la vida como los cuervos. Los cuervos, acuérdate del dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos, son en esa parte de información que me transmiten, son seres que están pagando una pena, un castigo por haber portado esa parte de cosas negativas. Los mismos opilotes, esos son seres tomados, espíritus malvados encerrados en cuerpos negativos. Por eso se les conoce como el ave de las tempestades. Así es. Dice, bueno, mi tío es de Veracruz y me contó apenas en unas vacaciones que fue una historia de una abuela, se las voy a contar. Un contratiempo con el micrófono, pero bueno, pues dice, mi tío es de Veracruz y me contó apenas en estas vacaciones que me fui una historia de un nahual. Hay un pueblo que se llama La Unión y que la gente desde antes veía un pájaro negro volar y que se paraba en el Beneficio, que es una casa donde se despulpa el café. Estamos hablando de La Unión Cihuateutla, aquí en la Sierra Norte. Dice, y una noche unos niños fueron a la tienda y cuando ya iban de regreso a su casa, vieron la sombra de un pájaro que volaba arriba de ellos y se paró en el Beneficio. Los niños asustados corrieron y le dijeron a su mamá. La señora mandó a traer un señor que le disparara. Entonces el señor fue, le disparó y ellos vieron cuando el pájaro cayó. Entonces lo empezaron a buscar y no lo encontraban y lo buscaban hasta que un señor volteó hacia arriba y vio que estaba en un palo agarrado. El pájaro abrazaba un árbol, entonces lo quitaron y se lo llevaron a la tienda y era pues un ave muy fea, tenía una cara boluda y de sus alas salían otras alas, dice, eran enormes. El señor que le disparó dijo que lo llevaría a su casa y de ahí lo quemaría, lo agarró de las patas y lo iba arrastrando. Pesaba mucho y de repente sintió como si alguien lo jalara y ya no sentía el peso del pájaro que iba arrastrando. Cuando volteó, el pájaro venía caminando atrás, pero su ala se iba cubriendo la cara y voló. Pasó como un mes y lo volvieron a ver en el Beneficio. De un tiempo para acá ya no se le ha vuelto a ver. No sé si se trata de un nahual o de otra cosa, pero esto es parte de lo que se ha comentado. Sí, bueno, vuelvo a decir, el nahualismo en los cuervos, en los opilotes, es algo muy fuerte, pero ya son las almas de los negativos que están descansando. Por ello, algunas rondas satánicas aparecen estas aves rondando la carroña, y bueno, porque están comiéndose entre sí, porque son seres muy celosos del pedacito de carne que se coman, entonces se vuelven bravos, pero sí, ahí está depurándose un alma que hizo mal, que hicieron cosas negativas, hermano. Dice, pues la novia de mi papá asegura que cuando nació su papá, no lo bautizaron, y cuando su abuelo se fue a trabajar se puso a tejer y empezó a oír gritos del bebé y al ver que tenía morado el cuello, o sea, lo fue a ver, tenía morado el cuello y vio un hilo que estaba colgando del techo, entonces lo cortó y se oyó un perro gritar con voz de mujer. En ese instante llegó el marido y agarró un palo, subió y empezó a golpearlo. A la mañana siguiente había una mujer desnuda en el suelo con la cara tapada y bajó el abuelo. Al subir no había nadie o nada. A la siguiente semana la vecina según había tenido un accidente y estaba golpeada de todo el cuerpo.
Bueno, pues son estas historias y leyendas que se van enriqueciendo, que van pasando de una voz en otra, y que además, pues es parte también de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que en algunos aspectos le van poniendo leña de su molino. Sí, claro, ¿no? Es parte de la actitud del folclore mexicano, por supuesto, ¿no? Así es, pero bueno, estas entidades existen, o sea, es como enseñarle malas costumbres. El nahualismo es enseñarle malas costumbres a los animales, las conductas negativas del hombre, transmitírselas, y bueno, el hombre succiona el conocimiento, las manías, las mañas de cómo se vuelven territoriales los animales, mi querido hermano. Fíjate, me dicen aquí, me parece interesante, sé que esto es diabólico, pero me gusta mucho saber de historias y más aún si fueron o no reales. Saludos desde Guatemala. Eso deja pensar a muchas personas. Aquí les traigo uno sobre el hombre demonio o algo así. Se trata de una bruja, tuvo relaciones con un diablo y se volvió un híbrido con un hombre demonio. Es mejor que lo busquen, no tengo palabras para explicarlo. Y bueno, pues ahí está. Mire, aquí nosotros le damos lectura, pero pues hoy estamos hablando acerca de los nahuales. Y hola, mi pregunta es, ¿los nahuales al transformarse sentían dolor? Ya dijimos que no se transforman, que es la dominación de otros animales. Dice, yo vivo en Reynosa, Tamaulipas, pero a veces los fines de semana o en vacaciones nos vamos a quedarnos al rancho de mi abuelita que está cerca de San Fernando. En una noche yo me desperté como a las 3 de la mañana y oía que un señor se quejaba como si lo estuvieran torturando, pero al analizar bien el sonido se oía como si lo torturaran, porque parece que estaba acompañado de otras personas que igual se quejaban. El otro día decidí preguntarle a un viejito que vivía ahí toda su vida, pero no supo decirme nada. En la noche volví a escuchar a los señores que se quejaban en la misma hora que la otra vez, pero esta vez al momento se dejaron de escuchar los quejidos y empezaron a ladrar como 4 o 3 perros, y al instante los coyotes en los cerros. ¿Será que los escuché? Esas noches serían transformaciones de nahuales. ¿Alguien me podría decir si fueron o no? Lo que dije hace rato, la manifestación de los animales, las cabras, los perros, o sea, si él había tenido acercamiento, estaban los animales enmarcando una despedida para aquel que había convivido. O sea, se había vuelto parte de su esencia. Los animales expresan su dolor también. Ok, dice, hola, buenas noches. Tengo una compañera y me comenta que a ella le suceden cosas raras, y anoche, y a donde vive, en el baño, en ocasiones se encuentra sangre como si alguien se hubiera lastimado, y a su hija la han arrastrado, pero cuando la muchacha se encuentra sola oye cosas. Eso es lo que nos comenta Gabriela Bea, que está muy pendiente también de la transmisión. Bueno, pues, ¿qué creen, mis queridos hermanos? Llegamos al final del programa. Pues obviamente sabemos que el tiempo se pasa volando, y hoy que nada más tuvimos un corte. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, vamos a platicarles acerca de nuestro próximo programa, que es ¿cuál, mi querido hermano? Para que se queden picados con el tema del próximo programa, si nos puedes decir cuál es el que vamos a tocar. Claro que sí, vamos a platicarles de fantasmas, de no es ni siquiera una casualidad que exactamente el último comentario que hiciste habla de una entidad de fantasmas, y es de lo que vamos a hablar. Bueno, muy bien, perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Alex, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias, Julio César Mendoza. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, sobre todo a quienes participan con nosotros en cada viernes a las 10 de la noche, al interior del estado, que llegamos a través de nuestras estaciones hermanas en nuestras 7 estaciones al interior del estado, bañando prácticamente los 217 municipios. Soy José Luis de Ita. Que pasen un excelente fin de semana, y recuerde, el próximo viernes aquí tenemos una cita en El Abrazo del Silencio, un respiro para tu alma. Descansa. El Abrazo del Silencio con